Imagina un artista tan brillante que sus pinceladas no solo capturan la belleza, sino que también encierran pasiones prohibidas, traiciones que destrozan corazones y obras maestras nacidas del caos emocional. ¿Sabías que detrás de las famosas obras de Pablo Picasso se escondía una red de amores intensos y engaños que casi destruyen su legado? Hoy desentrañamos la vida de este genio, donde cada lienzo cuenta una historia de deseo, dolor y genialidad desbordante. Bienvenidos a este viaje por la vida de Pablo Picasso, el hombre que revolucionó el arte con sus emociones más crudas. Si esta historia te intriga, escribe en los comentarios cuál crees que fue el amor más tormentoso de Picasso y por qué. Prepárate, porque lo que viene revelará cómo sus relaciones moldearon cada trazo de su pincel. Pablo Picasso nació el 8 de octubre de 1881 en Málaga, una ciudad andaluza llena de sol y contrastes que marcaron su infancia. Desde pequeño, su padre, José Ruiz Blasco, un profesor de arte modesto, reconoció el talento extraordinario en su hijo. A los 13 años, Pablo ya superaba a sus maestros en la Escuela de Bellas Artes, dibujando con una precisión que asombraba a todos. Pero detrás de ese prodigio infantil se gestaba un carácter apasionado y posesivo, rasgos que definirían sus relaciones futuras. La familia se mudó a La Coruña y luego a Barcelona, donde el joven Picasso absorbía las vibras de la bohemia catalana, un mundo de cafés humeantes y debates artísticos que encendieron su fuego creativo. En Barcelona, Picasso ingresó en la Escuela de Bellas Artes de la Llotja, pero pronto la abandonó, atraído por las calles vivas de la ciudad. Allí conoció a sus primeros amigos artistas, como el carismático Manuel Pallarés, con quien compartió años de pobreza y experimentación en Horta de San Juan. Esos momentos de hambre y libertad forjaron su visión única del mundo, una donde el amor y el arte se entrelazaban de manera inseparable. Picasso no era solo un pintor, era un devorador de experiencias, y su primer gran amor llegaría pronto para probarlo. Fernande Olivier, una modelo francesa de ojos expresivos, irrumpió en su vida en París en 1905, cuando él apenas tenía 24 años y luchaba por sobrevivir en el frío Montmartre. Fernande, con su gracia bohemia y su pasado como actriz, se convirtió en la musa de la etapa rosa de Picasso, esa fase de colores suaves y figuras melancólicas que contrastaban con la crudeza de su periodo azul anterior. Vivían en un estudio diminuto, rodeados de lienzos y el aroma de pintura al óleo, pero su relación no era un idilio romántico. Picasso, celoso y controlador, exigía que Fernande abandonara su independencia, mientras ella, a su vez, lidiaba con las infidelidades incipientes del artista. Cada pincelada en obras como La familia de Saltimbanquis reflejaba su conexión profunda, pero también las grietas que empezaban a formarse. ¿Cómo un amor tan inspirador podía torcerse hacia la traición? La respuesta se escondía en las sombras de París, donde Picasso comenzaba a tejer una red de relaciones que lo definirían para siempre. A medida que su fama crecía, Picasso se mudó a un taller más grande en el Bateau Lavoir, un lugar mítico donde artistas como Matisse y Braque pululaban. Fernande posaba para él durante horas, su silueta inspirando cuadros que capturaban la vulnerabilidad humana. Sin embargo, el genio de Picasso no se contentaba con una sola musa. Su sed de inspiración lo llevaba a buscar emociones intensas en todas partes. En 1907, mientras trabajaba en Las señoritas de Aviñón, una obra revolucionaria que rompía con todas las normas del arte, su relación con Fernande se tensaba. Ese cuadro, con sus figuras angulosas y máscaras africanas, no solo transformó la pintura moderna, sino que simbolizaba el caos interno de Picasso, un hombre dividido entre la lealtad y el deseo desenfrenado. Fernande notaba cómo Picasso pasaba noches fuera, regresando con ojos brillantes y excusas vagas. Ella, que había dejado todo por él, empezaba a cuestionar si el precio de su amor valía la pena. En una carta íntima que sobrevivió al tiempo, Fernande escribía cómo Picasso la hacía sentir viva y destruida al mismo tiempo, un torbellino de pasión que la ataba a él. Pero el artista, siempre en busca de lo nuevo, ya vislumbraba el fin de esa etapa. Sus pinturas se volvían más abstractas, como si su mente escapara de las ataduras emocionales. ¿Sobreviviría su relación a la fama creciente de Picasso o sería la primera víctima de su ambición insaciable?
La intriga apenas comenzaba, y París guardaba más secretos que pronto saldrían a la luz. Mientras Picasso experimentaba con el cubismo junto a Braque, su vida personal se complicaba. Fernand descubrió rumores de affairs con otras modelos, mujeres que posaban en secreto para él y alimentaban su inspiración voraz. En 1909, durante un viaje a España, Picasso dejó a Fernand sola en París, alegando necesidad de inspiración en su tierra natal. Allí, en las tabernas de Barcelona, revivió recuerdos de juventud y conoció a nuevas figuras femeninas que avivaron su fuego. Regresó transformado, con bocetos que fusionaban el folclore español con su estilo innovador, pero su corazón ya no pertenecía solo a Fernand. La traición se cernía, sutil pero inevitable, como una sombra en uno de sus lienzos. Fernand, cada vez más aislada, comenzó a confrontarlo. Discusiones acaloradas llenaban su estudio, donde tubos de pintura yacían esparcidos como testigos mudos. Picasso, con su carisma magnético, siempre lograba calmarla, prometiendo un futuro juntos, pero sus acciones contaban otra historia. En 1910, mientras pintaba Retrato de Ambroise Vollard, uno de sus primeros cubistas puros, su relación llegó a un punto de no retorno. Fernand encontró una carta de otra mujer, una amante fugaz que había conocido en un salón parisino. El dolor la impulsó a dejarlo, pero Picasso, astuto y persuasivo, la convenció de quedarse, jurando lealtad eterna. ¿Era sincero o solo necesitaba su presencia para completar su serie de musas? La partida de Fernand en 1912 marcó el fin de una era, pero no sin dejar huella en el arte de Picasso. Sus obras posteriores, como El violinista, incorporaban fragmentos de melancolía que evocaban su ausencia. Libre ahora, Picasso se sumergió en la vorágine de la vanguardia, pero el vacío emocional lo empujaba hacia nuevas conquistas. Eva Guel, una costurera francesa de belleza etérea, entró en su vida como un soplo de aire fresco. La conoció en 1913, en el Circo Medrano, donde ella trabajaba como modista. Picasso, fascinado por su dulzura, la bautizó como Ma Jolie en sus pinturas, dedicándole obras tiernas que contrastaban con la rudeza de su pasado. Eva se convirtió en el centro de su mundo, posando para cuadros como La siesta, donde su figura reposa en paz, ajena a las tormentas que se avecinaban. Vivían en un ático en Montmartre, rodeados de amigos como los poetas Apollinaire y Cocteau, que admiraban la nueva musa del maestro. Pero Picasso, fiel a su naturaleza, no podía resistir las tentaciones. Mientras Eva confiaba en él, el artista coqueteaba con la idea de la libertad absoluta, un concepto que impregnaba su cubismo analítico. ¿Cuánto duraría esta paz aparente antes de que la traición golpeara de nuevo? La vida de Picasso se desplegaba como uno de sus lienzos multicapa, llena de sorpresas que mantenían a todos en vilo. En 1914, la Gran Guerra estalló y París se tiñó de incertidumbre. Picasso, exento del servicio por ser español, se refugió en su arte, pero la ausencia de muchos amigos lo afectó profundamente. Eva, enferma de tuberculosis, se debilitaba día a día, y Picasso por primera vez mostró un lado vulnerable. La cuidaba con devoción, pintando retratos que capturaban su fragilidad, como mujer con mandolina. Sin embargo, incluso en medio del dolor, su mente divagaba hacia otras mujeres, un hábito que lo definía. Eva murió en 1917, dejando a Picasso devastado, pero listo para renacer de las cenizas. Su siguiente capítulo amoroso sería aún más intenso, con una mujer que desafiaría todo lo que él creía saber sobre el deseo y la posesión. La historia continúa, y el genio español no deja de sorprender. La muerte de Eva dejó a Picasso sumido en un duelo que teñía sus lienzos de tonos sombríos y formas fragmentadas, pero su espíritu indomable no tardó en buscar consuelo en nuevas pasiones. En 1917, durante los ensayos de los ballets rusos de Diaghilev, conoció a Olga Koklova, una bailarina ucraniana de gracia impecable y ojos penetrantes que irradiaban la elegancia de los escenarios europeos. Olga, con 26 años, representaba un mundo de disciplina y sofisticación que contrastaba con el caos bohemio de Picasso, y su encuentro en el Théâtre du Châtelet de París fue como un flechazo artístico y emocional. Él, de 36, vio en ella no solo una musa, sino una posibilidad de estabilidad en medio de su vida tumultuosa, aunque su naturaleza posesiva ya planeaba cómo moldearla a su imagen.
Picasso la cortejó con fervor, dedicándole dibujos rápidos y poemas improvisados que capturaban su silueta en movimiento, mientras Olga, fascinada por el genio del pintor, abandonó temporalmente los escenarios para sumergirse en su mundo. Se casaron en 1919 en la Iglesia Ortodoxa rusa de París, un evento que sorprendió a sus amigos por la formalidad inesperada del artista rebelde. La boda fue discreta, pero la luna de miel en Biarritz y Deauville desató una ola de pinturas donde Olga parecía como una princesa moderna, serena y etérea, en obras como Retrato de Olga en un sillón. Sin embargo, bajo esa fachada de armonía matrimonial latían las primeras señales de conflicto, ya que Picasso, acostumbrado a la libertad absoluta, luchaba contra las expectativas de la vida conyugal que Olga anhelaba con devoción. La pareja se instaló en un apartamento lujoso en la rue La Boétie, rodeados de la élite cultural parisina, donde Picasso comenzaba a cosechar el reconocimiento mundial con exposiciones que atraían a coleccionistas adinerados. Olga, ahora embarazada de su primer hijo, posaba para él con una paciencia infinita, inspirando cuadros neoclásicos que revivían las formas griegas y romanas en un estilo que muchos críticos veían como un regreso al orden tras el cubismo experimental. Pero Picasso, siempre inquieto, sentía las cadenas de la rutina matrimonial apretando su espíritu aventurero. En fiestas y salones, sus ojos se desviaban hacia otras mujeres, y Olga, intuitiva, percibía las tensiones que su esposo ocultaba tras sonrisas encantadoras. ¿Podría un genio como él conformarse con la fidelidad? ¿O la traición sería inevitable en su búsqueda eterna de inspiración? El nacimiento de Paulo, su hijo, en febrero de 1920, trajo un breve periodo de alegría familiar, con Picasso pintando escenas domésticas que humanizaban su figura pública. Paulo, con sus rizos oscuros, se convirtió en motivo recurrente en sus obras, como en Paulo con gorra de arlequín, donde el niño jugaba ajeno a las tormentas emocionales de sus padres. Olga, dedicada madre y esposa, organizaba la vida del hogar con precisión, pero notaba cómo Picasso pasaba cada vez más tiempo en su estudio, emergiendo con pinceladas febriles que parecían alimentarse de secretos no confesados. En 1921, durante un viaje a Fontainebleau, Picasso inició una serie de retratos de Olga que capturaban su belleza serena, pero también una sutil melancolía que prefiguraba el desmoronamiento de su unión. Ella, que soñaba con una familia unida, empezaba a cuestionar si el amor de Picasso era tan puro como sus votos matrimoniales. A medida que la década de los 20 avanzaba, Picasso se involucró en el mundo del teatro y el ballet, colaborando con Cocteau y Stravinsky en producciones como El Tricornio y Pulcinella, donde sus diseños de vestuario y escenografía fusionaban el arte con la performance. Olga, orgullosa de su esposo, lo acompañaba a estrenos, pero las noches largas en ensayos la dejaban sola con el niño, fomentando un resentimiento silencioso. Picasso, por su parte, disfrutaba de la adulación de actrices y bailarinas que orbitaban alrededor de su fama, y en 1924 conoció a una de ellas que avivaría las llamas de la infidelidad. Mientras tanto, sus pinturas evolucionaban hacia un surrealismo incipiente, con figuras distorsionadas que reflejaban el torbellino interno de un hombre dividido entre el deber y el deseo. Olga, al ver esos lienzos, intuyaba que algo se rompía en su matrimonio, aunque aún confiaba en su vínculo. La tensión estalló en 1925, cuando Picasso comenzó una aventura con una joven modelo llamada Marie-Thérèse Walter, una estudiante de 17 años, de cabello rubio y sonrisa inocente, que encontró en la Galería Simón. Marie-Thérèse, con su frescura y vitalidad, representaba todo lo que Olga, ahora en sus 30, ya no podía ofrecer, y Picasso la instaló en un apartamento secreto cerca de su hogar, visitándola en las sombras de la noche. Olga, ajena al principio, notaba cambios en el humor de su esposo, sus ausencias inexplicables y la forma en que sus ojos brillaban con un fuego renovado. En obras como La mujer que llora, Picasso canalizaba el conflicto, pintando figuras femeninas que lloraban en silencio, un eco de las lágrimas que pronto derramaría su esposa. La traición, hasta entonces un secreto, amenazaba con salir a la luz, y el estudio de Picasso se convertía en el escenario de una batalla emocional invisible.
Olga, siempre elegante, confrontó a Picasso en una discusión que duró horas, exigiendo explicaciones que él esquivaba con excusas artísticas. El artista, maestro de la manipulación emocional, la convenció de que sus salidas eran solo por inspiración, pero el daño estaba hecho. Paulo, testigo inocente de las riñas, crecía en un ambiente cargado de suspicacia, y Olga comenzó a documentar todo en cartas a su familia en Rusia, describiendo cómo el genio que amaba se transformaba en un extraño. Mientras tanto, Marie-Thérèse posaba para Picasso en sesiones privadas, inspirando esculturas y dibujos que exploraban formas orgánicas y curvas sensuales, un contraste radical con los retratos rígidos de Olga. ¿Descubriría la esposa la doble vida de su esposo o la negación la mantendría en la ilusión? El drama se intensificaba y París, testigo mudo, guardaba los ecos de sus pasiones. En 1926, Picasso compró una casa en Bois-Guillaume, un refugio rural donde podía escapar de la ciudad y de las demandas de Olga. Allí, con Marie-Thérèse como compañera secreta, esculpió bustos de ella que capturaban su juventud exuberante, mientras Olga permanecía en París cuidando de Paulo y organizando la vida social del artista. Las visitas de Picasso al campo se volvieron frecuentes, y Olga, sospechando, lo seguía en secreto una vez, encontrando rastros de otra presencia en la casa. El confronto fue devastador, con acusaciones que resonaban en las paredes de su apartamento parisino, pero Picasso, con su carisma, minimizaba todo, prometiendo lealtad renovada. Sin embargo, su arte delataba la verdad, con series como Mujer con sombrero sentada en una silla, que fusionaban rasgos de ambas mujeres en una amalgama de amor y culpa. La relación con Olga se deterioró en un ciclo de reconciliaciones falsas y separaciones temporales, mientras Picasso equilibraba su vida como padre, esposo y amante. En 1928, durante una exposición en París, la prensa notó la tensión en la pareja, y rumores comenzaron a circular en los círculos artísticos. Olga, herida pero digna, se refugió en la maternidad y en lecciones de piano para Paulo, intentando preservar la fachada familiar. Picasso, por su lado, profundizaba en el surrealismo con obras como Tres bailarinas, donde figuras distorsionadas evocaban el triángulo amoroso que lo consumía. Marie-Thérèse, enamorada ciegamente, esperaba en las sombras, soñando con un futuro que Picasso nunca le daría del todo. La intriga se enredaba más, y el genio español navegaba por aguas turbulentas, donde cada decisión podía hundir su mundo personal. Hacia finales de la década, en 1929, Picasso inició otra conexión peligrosa con una mujer llamada Hélène Parmelin, pero fue Marie-Thérèse quien dominaba sus pensamientos, embarazada ahora de su hija Maya. El secreto se complicaba, y Olga, al enterarse por un amigo indiscreto, demandó el divorcio, aunque Picasso se negaba, temiendo perder la mitad de su fortuna bajo las leyes francesas. La batalla legal se extendió, convirtiendo su hogar en un campo de minas emocionales, donde cada cena familiar era una performance de normalidad frágil. Sus pinturas de esa época, como figura, reflejaban la fragmentación de su vida, con formas que se rompían y recomponían como sus relaciones. ¿Sobreviviría el matrimonio a esta tormenta, o la traición múltiple destruiría todo lo que Olga había construido? La historia de Picasso avanzaba hacia giros aún más oscuros, manteniendo el suspense en cada curva de su camino. La negativa de Picasso a conceder el divorcio convirtió el hogar en un laberinto de silencios opresivos y acusaciones veladas, donde Olga luchaba por mantener la dignidad ante la evidencia creciente de la doble vida de su esposo. En 1930, el nacimiento de Maya, la hija de Picasso con Marie-Thérèse, se convirtió en el detonante que amplificó el caos, ya que el artista insistía en mantener a la niña en secreto, visitándola en su apartamento oculto mientras Olga cuidaba de Paulo en la opulencia aparente de su residencia principal. Picasso, maestro en el arte de la evasión, justificaba sus ausencias como obligaciones profesionales, pero sus ojos traicionaban la excitación de un padre dividido y un amante comprometido. Olga, devastada por la traición que ya no podía ignorar, comenzó a documentar meticulosamente las infidelidades en diarios privados, revelando cómo el hombre que una vez la cortejó con pasión, ahora la trataba como un estorbo en su búsqueda de placeres renovados. Mientras el matrimonio se desintegraba, Picasso canalizaba su turbulencia emocional en una explosión creativa, que lo llevaría a explorar el surrealismo con mayor profundidad,
colaborando con Dalí y otros en exposiciones que escandalizaban a la crítica conservadora. En su estudio de Bois-Guillaume, ahora un santuario para sus encuentros con Marie-Thérèse, esculpió y pintó con frenesí, creando obras como Mujer acostada, donde la figura de su amante se curvaba en poses íntimas que evocaban la fertilidad y el secreto compartido. Marie-Thérèse, con su devoción inquebrantable, posaba durante horas, ignorante de las complejidades que rodeaban a Picasso, y soñaba con un reconocimiento público que nunca llegaría. Olga, por su parte, se refugió en la sociedad rusa emigrada en París, encontrando consuelo en amigas que compartían sus confidencias, aunque el resentimiento hacia Picasso crecía como una sombra que oscurecía sus días. La década de los 30 trajo no solo dramas personales, sino también el peso de la inminente guerra que se cernía sobre Europa, obligando a Picasso a navegar entre su herencia española y su vida adoptiva en Francia. En 1932 organizó una retrospectiva en el Galerie Georges Petit, que consolidó su estatus como ícono vivo, atrayendo a miles que admiraban lienzos como La mujer que lee, inspirados en Marie-Thérèse, cuya silueta se repetía en variaciones que exploraban la luz y la forma de manera obsesiva. Olga asistía a estos eventos con una sonrisa forzada, fingiendo armonía para preservar la imagen familiar, pero en privado sus confrontaciones con Picasso escalaban a niveles de intensidad que rozaban la violencia verbal. Él, con su ingenio afilado, desviaba las culpas hacia la presión de su carrera, prometiendo cambios que nunca cumplía, mientras su corazón latía por la frescura de la joven madre de Maya. Marie-Thérèse, ahora con 24 años, se convirtió en el eje de la inspiración de Picasso durante varios años, posando para más de 100 obras que capturaban su esencia en estados de reposo y movimiento, como en Joven niña con cesto de flores, donde su rostro inocente contrastaba con el conocimiento prohibido de su relación. Vivían momentos robados en el campo, donde Picasso le leía poesía y la retrataba bajo la luz dorada del atardecer. Pero la realidad urbana de París los obligaba a la clandestinidad, un juego que excitaba al artista pero agotaba al amante. Olga, informada por sirvientes y amigos, inició acciones legales para forzar el divorcio, demandando una parte equitativa de los bienes que Picasso había acumulado a través de ventas millonarias. El litigio se prolongó, convirtiendo cada reunión familiar en una farsa tensa, y Paulo, ahora preadolescente, absorbía el veneno de la discordia, creciendo resentido hacia el padre ausente. En 1935, Picasso conoció a Dora Maar, una fotógrafa y pintora serbia de inteligencia aguda y temperamento apasionado, en un café del Boulevard Montparnasse, donde ella documentaba la vida bohemia con su cámara. Dora, con 28 años, representaba un desafío diferente, una mujer independiente y talentosa que no se contentaba con ser mera musa, sino que colaboraba en el proceso creativo, fotografiando los estudios de Picasso y participando en debates sobre el arte moderno. Su encuentro fue eléctrico, marcado por una apuesta en la que ella clavaba un cuchillo entre los dedos de Picasso en la mesa, un gesto de audacia que lo cautivó instantáneamente. Pronto, Dora se instaló en la vida del artista, eclipsando a Marie-Thérèse y complicando aún más el triángulo con Olga, ya que Picasso, incapaz de elegir, mantenía relaciones paralelas que alimentaban su obra con un torrente de emociones contradictorias. Dora inspiró inmediatamente una serie de retratos que capturaban su intensidad, como Mujer en sombrero con velo azul, donde su mirada penetrante parecía desafiar al observador, reflejando la dinámica de poder en su romance. Picasso, fascinado por su habilidad con la fotografía, la involucró en experimentos donde combinaban pinceles y lentes para crear imágenes híbridas que anticipaban el collage y el fotomontaje. Mientras tanto, Marie-Thérèse sufría en silencio, celosa de la nueva rival, y su dolor se manifestaba en llantos que Picasso calmaba con promesas vagas, aunque su atención se desviaba inevitablemente hacia Dora. Olga, al enterarse de esta nueva infidelidad a través de rumores en los círculos artísticos, intensificó la batalla legal, amenazando con exponer los secretos de Picasso en la prensa, un escándalo que podría manchar su reputación en vísperas de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil en España, que estalló en 1936, golpeó profundamente a Picasso, quien apoyó fervientemente a la República desde París, donando obras y organizando exposiciones benéficas. En medio de este turmoil político, su vida amorosa se volvía un vórtice,
con Dora a su lado en manifestaciones y Marie-Thérèse esperando en la sombra, mientras Olga utilizaba el caos para presionar por un acuerdo financiero. Picasso pintó El sueño en 1932, una obra donde la cabeza de Marie-Thérèse se divide en perfiles que sugieren dualidad, pero ahora incorporaba elementos de Dora en bocetos preliminares que exploraban la deformación como metáfora de su fragmentada existencia sentimental. Dora, con su activismo antifascista, se alineaba con las causas de Picasso, fortaleciendo su vínculo, pero también avivando los celos de las otras mujeres que orbitaban su mundo. Hacia 1937, el bombardeo de Guernica por la aviación nazi inspiró la obra maestra homónima de Picasso, un mural monumental que gritaba contra la barbarie, con formas retorcidas y gritos mudos, creado en el taller de Dora, quien fotografió cada etapa del proceso. Esta colaboración elevó su relación a un nivel intelectual, pero también intensificó las tensiones, ya que Marie-Thérèse, excluida de este círculo, amenazó con revelar su paternidad de Maya al público. Olga, desde su exilio emocional en París, observaba cómo el genio que había amado se perdía en un harén de musas, y su demanda por divorcio se convirtió en una guerra de desgaste que drenaba las energías de todos. Picasso, presionado por todos lados, respondía con una productividad febril, produciendo litografías y pinturas que desbordaban simbolismo, como Minotauro con mujer dormida, donde el mito griego reflejaba su propia naturaleza híbrida de hombre y bestia en el amor. El impacto de Guernica en la Exposición Internacional de París catapultó a Picasso a la fama global, pero en privado su hogar se convertía en un campo de batalla, donde Dora y Marie-Thérèse se cruzaban en caminos invisibles, cada una reclamando pedazos de su alma. Olga, finalmente, obtuvo un acuerdo parcial en 1939, separándose de facto sin divorcio oficial, lo que le permitía vivir en Mougins con Paulo, mientras Picasso dividía su tiempo entre Dora en París y escapadas con Marie-Thérèse. Sus obras de esta época, como La Llorona, capturaban el llanto colectivo de las mujeres en su vida, con ojos desorbitados que miraban acusadoramente desde el lienzo. Dora, ahora la principal compañera, lo acompañaba en viajes a la Costa Azul, donde pintaban juntos bajo el sol mediterráneo, pero la sombra de las traiciones pasadas planeaba, recordándole que la paz era efímera en su universo emocional. A medida que la Segunda Guerra Mundial se aproximaba, Picasso se instaló en su estudio de la Rue des Grands Augustins, un espacio cavernoso donde Dora lo ayudaba a sortear la ocupación nazi que se avecinaba. Marie-Thérèse, embarazada nuevamente pero sin éxito en el parto, se retiraba gradualmente, herida por la preferencia del artista hacia la intelectual Dora. Olga, desde la distancia, reconstruía su vida con lecciones de baile y sociedad, pero el rencor persistía, manifestándose en cartas que nunca envió. Picasso, en este torbellino, producía con maestría, como en La mujer que llora segundo, donde el rostro de Dora se distorsionaba en agonía, presagiando las tormentas que su relación enfrentaría pronto. La intriga amorosa del genio continuaba tejiéndose con hilos de deseo y decepción, llevando su legado artístico a nuevas alturas mientras su corazón permanecía en perpetua rebelión. La ocupación nazi de París en 1940 transformó la ciudad en un tablero de ajedrez donde artistas como Picasso jugaban con cuidado, y su relación con Dora Maar se convirtió en un refugio intelectual en medio de las restricciones impuestas por el régimen. Dora, con su espíritu antifascista arraigado, documentaba en secreto las injusticias a través de su fotografía, mientras Picasso, protegido por su fama internacional, recibía visitas de oficiales alemanes que admiraban su obra, pero ignoraban su postura republicana española. Vivían en el estudio de la Rue des Grands Augustins, un espacio húmedo y oscuro que resonaba con los sonidos lejanos de las sirenas antiaéreas, y allí Picasso pintaba con una intensidad renovada, incorporando elementos de Dora en lienzos que exploraban la deformación humana como alegoría de la opresión. Dora, agotada por el confinamiento y los celos residuales de Marie-Thérèse, quien aún rondaba los bordes de su vida, comenzaba a mostrar signos de inestabilidad emocional que el artista observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Durante esos años sombríos, Picasso se sumergió en el teatro y la escenografía para evadir la presión política, colaborando en producciones clandestinas que satirizaban sutilmente lo ocupante,
y Dora lo asistía en los diseños, su ojo fotográfico capturando ángulos que inspiraban nuevas composiciones pictóricas. Marie-Thérèse, relegada a encuentros esporádicos, criaba a Maya en la periferia de París, visitando ocasionalmente a Picasso con la niña, lo que generaba escenas tensas donde Dora fingía indiferencia, pero ardía por dentro. Olga, ahora establecida en Cannes con Paulo, seguía reclamando apoyo financiero a través de abogados, recordando al artista sus obligaciones familiares en cartas frías que él leía con irritación creciente. La vida de Picasso se fragmentaba como uno de sus cubos, con mujeres que representaban facetas distintas de su personalidad, cada una alimentando su creatividad de manera única pero destructiva. ¿Cómo un hombre tan vital podía equilibrar estos mundos sin que uno colapsara sobre los otros? En 1941, Picasso conoció a Françoise Gillot, una joven pintora de 24 años con cabello claro y determinación férrea, durante una exposición en la Galerie Louis Carré, donde ella lo confrontó directamente sobre sus influencias en el arte moderno. Françoise, estudiante de Derecho y Arte, no se intimidaba por la fama del maestro y lo desafió intelectualmente, discutiendo sobre Cézanne y la geometría en la pintura con una pasión que lo desarmó. Pronto, sus conversaciones en cafés se convirtieron en visitas al estudio, donde ella posaba no como musa sumisa, sino como igual, criticando y sugiriendo cambios en sus obras. Dora, sintiendo la amenaza, se volvía cada vez más posesiva, exigiendo explicaciones que Picasso esquivaba con promesas de lealtad, pero su atención se desviaba hacia la frescura de Françoise, quien representaba un soplo de juventud y ambición compartida en tiempos de guerra. Las noches en París, bajo el toque de queda, se llenaban de susurros que Dora capturaba en fotos temblorosas, presagiando el fin de su dominio. Françoise entraba en la vida de Picasso como un catalizador, inspirando dibujos rápidos que capturaban su perfil anguloso y ojos inquisitivos, contrastando con las formas torturadas de Dora en obras como La mujer con sombrero verde. Ella lo acompañaba en paseos por el Sena, discutiendo sobre la posguerra y el renacimiento del arte, y pronto su relación se profundizó en intimidad física, obligando a Picasso a navegar entre dos mujeres con maestría manipuladora. Dora, devastada por las evidencias de la infidelidad, sufría crisis de ansiedad que la llevaban a romper platos en el estudio, escenas que Picasso transformaba en pinturas de mujeres gritando, como La mujer que llora tercero, donde el rostro de Dora se multiplicaba en agonía. Marie-Thérèse, al enterarse de la nueva rival, se retiraba aún más, enfocándose en Maya y en demandas esporádicas de atención, mientras Olga observaba desde la distancia cómo el caos continuaba, satisfecha en su separación, pero alerta a cualquier oportunidad de leverage financiero. La liberación de París en 1944 trajo un estallido de alegría colectiva, con Picasso participando en desfiles improvisados y firmando el periódico como símbolo de la libertad recuperada, pero su vida personal permanecía enredada. Françoise, ahora inseparable, se mudó temporalmente al círculo del artista, posando para retratos que exploraban la serenidad posbélica, como Mujer con libro, donde su figura emanaba calma intelectual. Dora, incapaz de competir con esta nueva energía, se hundía en la depresión, recurriendo a terapia y a su propia pintura para exorcizar el dolor, produciendo autorretratos sombríos que reflejaban la traición. Picasso, fiel a su patrón, prometía a Dora un futuro juntos, mientras pasaba fines de semana con Françoise en la campiña, pintando paisajes que fusionaban la naturaleza con formas humanas abstractas. El contraste entre las dos mujeres lo estimulaba creativamente, pero también lo agotaba, ya que las confrontaciones se multiplicaban, llenando el aire de acusaciones y lágrimas. En 1945, con la guerra terminando en Europa, Picasso visitó a Olga en el sur de Francia para discutir el futuro de Paulo, quien ahora tenía 25 años y luchaba con su propia identidad artística bajo la sombra del padre. La reunión fue tensa, con Olga exigiendo más recursos para el chico, y Picasso, distraído por cartas de Françoise, accedió a pagos que aliviaban la presión inmediata. Regresando a París, encontró a Dora en un estado frágil, rogándole que dejara a la joven pintora, pero él, con su ego intacto, argumentaba que el arte demandaba variedad emocional. Marie-Thérèse, meanwhile, reaparecía ocasionalmente con Maya, ahora una niña curiosa de 8 años, creando momentos tiernos que Picasso atesoraba en fotos privadas, pero que complicaban su lealtad hacia Françoise.
Sus obras de posguerra, como La alegría de vivir, incorporaban elementos de todas ellas, con figuras danzantes que simbolizaban la liberación, pero también la fragmentación interna del artista. Françoise se consolidaba como la compañera principal en 1946, cuando Picasso y ella se instalaron en la villa La Californie, en Cannes, un refugio soleado donde criaban plantas y pintaban al aire libre, lejos del bullicio parisino. Allí, Françoise dio a luz a Claude en 1947, seguido de Paloma en 1949, transformando la casa en un nido familiar que contrastaba con las pasiones tumultuosas del pasado. Picasso, por primera vez, experimentaba la paternidad activa, dibujando a los niños en escenas idílicas que capturaban su inocencia, como Claude con caballo, donde el infante cabalga en un mundo fantástico. Sin embargo, Dora no desaparecía. Visitaba ocasionalmente, exigiendo cierre emocional, y sus encuentros terminaban en discusiones que Françoise toleraba con madurez, aunque el resentimiento bullía bajo la superficie. Olga, informada de la nueva familia, renovaba sus demandas, argumentando que Paulo merecía igualdad, lo que forzaba a Picasso a dividir su tiempo y recursos entre costas. La estabilidad aparente en Cannes se vio amenazada cuando Dora, en un acto de desesperación, intentó suicidarse en 1948, un evento que Picasso manejó con frialdad distante, enviando dinero para su tratamiento, pero priorizando su vida con Françoise. Este incidente marcó el declive definitivo de su relación, con Dora retirándose a su estudio para pintar en soledad, produciendo obras que procesaban el abandono. Marie-Thérèse, meanwhile, sufría su propia tragedia al enterarse de que Picasso no la reconocería públicamente como madre de Maya, lo que la hundía en aislamiento emocional. Picasso, enfocado en su nueva fase doméstica, exploraba la cerámica en Vallauris, colaborando con artesanos locales y creando piezas coloridas que reflejaban la alegría de su familia actual, pero con sutiles ecos de melancolía por las mujeres dejadas atrás. ¿Duraría esta paz familiar o la naturaleza nómada de Picasso lo impulsaría hacia nuevas traiciones? Hacia principios de los 50, la fama de Picasso alcanzaba picos estratosféricos, con exposiciones en Nueva York y París que atraían multitudes. Pero su hogar en la Californie se convertía en un museo vivo donde los niños jugaban entre esculturas y lienzos a medio terminar. Françoise, cansada de ser tanto madre como colaboradora, comenzaba a cuestionar el rol de musa eterna, pintando sus propias obras que exploraban temas feministas sutiles. Olga, ahora abuela indirecta, mantenía correspondencia esporádica con Paulo, quien se rebelaba contra el legado paterno uniéndose al mundo del automovilismo. Dora, recuperada pero marcada, exponía sus fotos en galerías menores, ganando reconocimiento tardío por su visión única. Picasso, en este tapiz de relaciones pasadas y presentes, producía con voracidad, como en El abrazo de 1952, donde figuras entrelazadas evocaban la complejidad de sus amores, manteniendo la intriga en una vida que nunca se aquietaba del todo. La tensión con Françoise escalaba gradualmente, ya que ella demandaba compromiso matrimonial que Picasso evadía, prefiriendo la libertad de un artista soltero pese a la familia que había formado. En 1951, durante un viaje a París, él reavivó conexiones con antiguas amantes, incluyendo visitas a Marie-Thérèse, lo que generaba sospechas que minaban la confianza en Cannes. Sus pinturas de esa época incorporaban motivos taurinos, simbolizando la lucha entre hombre y bestia, un paralelismo con sus batallas emocionales. Dora, desde la distancia, enviaba paquetes de fotos que lo confrontaban con recuerdos dolorosos, obligándolo a reflexionar brevemente antes de sumergirse de nuevo en el presente. La red de amores de Picasso se tensaba como un lienzo a punto de rasgarse, prometiendo giros que su genialidad pictórica capturaría en colores vibrantes y formas inesperadas. La vida en la Californie parecía un oasis de creatividad familiar durante los primeros años de la década de los 50, con Picasso experimentando en cerámica y grabado, mientras Françoise manejaba el hogar con una eficiencia que ocultaba su creciente frustración por la falta de compromiso formal de su compañero. Claude y Paloma correteaban por los jardines soleados, inspirando al artista a crear piezas juguetonas como jarrones con motivos infantiles que capturaban la inocencia de su nueva paternidad. Pero bajo esa superficie idílica, las grietas emocionales se ensanchaban como venas en un lienzo a punto de estallar.
Françoise, ahora una pintora consolidada con su propia voz artística, participaba en exposiciones locales y discutía con Picasso sobre técnicas modernas, pero sus conversaciones a menudo derivaban en debates sobre la libertad personal que él defendía con vehemencia, recordándole que su unión no era un matrimonio tradicional, sino una colaboración abierta. ¿Cuánto tiempo podría durar esta armonía aparente antes de que el espíritu nómada del genio impulsara cambios inevitables? En 1952, Picasso inició una serie de retratos de Françoise que exploraban la maternidad con ternura, como Françoise et Claude, donde madre e hijo se entrelazaban en formas suaves y curvas, reflejando la calidez de su vida cotidiana en Cannes. Sin embargo, las visitas de Dora Maar, quien ahora vivía en un pequeño apartamento en París y luchaba con secuelas de su depresión, traían ecos del pasado que perturbaban la paz. Dora llegaba con regalos para los niños y fotos antiguas que revivían recuerdos compartidos con Picasso, conversaciones que Françoise escuchaba desde la distancia con una mezcla de curiosidad y celos, preguntándose si el artista aún albergaba sentimientos por la mujer que había sido su musa durante la guerra. Picasso, astuto en sus respuestas, desviaba las atenciones de Dora hacia discusiones artísticas, pero sus ojos delataban una nostalgia que alimentaba las inseguridades de Françoise, quien comenzaba a documentar sus dudas en diarios privados. Olga Koklova, mientras tanto, se mantenía en el horizonte como una figura persistente, enviando cartas desde su retiro en el sur de Francia, donde cuidaba de Paulo, ahora un joven adulto que navegaba por el mundo del diseño gráfico con ambiciones propias. En 1953, Olga renovó sus reclamos financieros, argumentando que la fortuna creciente de Picasso debía extenderse a su familia original, lo que generaba tensiones que él resolvía con pagos discretos, pero que irritaban a Françoise al ver cómo los recursos se dividían entre pasados y presentes. Marie-Thérèse Walter, criando a Maya en la tranquilidad de un pueblo cerca de París, reaparecía ocasionalmente con la adolescente, creando momentos tiernos donde Picasso jugaba con su hija secreta. Pero estos encuentros clandestinos obligaban a mentiras que erosionaban la confianza en la California. La red de relaciones del artista se extendía como raíces profundas, nutriendo su inspiración, pero asfixiando las conexiones actuales. La insatisfacción de Françoise se profundizó en 1954, cuando Picasso, a los 73 años, comenzó a coquetear abiertamente con mujeres más jóvenes en las fiestas de Vallauris, eventos donde ceramistas y coleccionistas se reunían para celebrar su legado. Ella, con 32 años, se sentía atrapada en el rol de madre y musa, pintando en un estudio adjunto mientras él dominaba el centro de atención, y sus discusiones nocturnas revelaban el abismo entre sus visiones de futuro. Picasso argumentaba que la monogamia sofocaba la creatividad, citando sus épocas pasadas como prueba de que la variedad emocional generaba obras maestras. Pero Françoise, influenciada por el feminismo emergente, demandaba reciprocidad y respeto, amenazando con independencia que lo inquietaba por primera vez. Sus obras de esa época, como La pareja, de 1954, mostraban figuras unidas pero tensas, con expresiones que sugerían conflicto inminente bajo la superficie armónica. Dora, recuperando su carrera como fotógrafa, exponía en galerías menores de París series que exploraban la memoria y la pérdida, obras influenciadas por su tiempo con Picasso, pero independientes, y sus cartas a él hablaban de un cierre emocional que nunca llegaba. En una visita a Cannes en 1955, Dora confrontó a Françoise directamente sobre el impacto duradero de su relación pasada, un intercambio que dejó al artista en medio, pintando febrilmente para escapar de la realidad. Olga falleció ese mismo año, liberando a Picasso de una obligación legal, pero también evocando reflexiones sobre el tiempo transcurrido, lo que lo llevó a crear litografías melancólicas que honraban sutilmente su memoria sin nombrarla. Marie-Thérèse, al enterarse de la muerte de Olga, sintió un alivio mezclado con tristeza, contactando a Picasso para compartir recuerdos de Maya, quien ahora, 18 años, comenzaba a explorar el arte influenciada por su padre ausente. La decisión de Françoise de dejar a Picasso se gestó en silencio durante meses, culminando en 1953 cuando ella, con los niños, se mudó a un apartamento en París para buscar su propio camino artístico,
un acto de emancipación que lo devastó públicamente aunque lo negara en privado. Picasso, herido en su ego, la perseguía con cartas y regalos, pero su orgullo le impedía suplicar, canalizando el dolor en una serie de retratos furiosos como La mujer que se peina, donde la figura de Françoise aparecía con trazos agresivos que distorsionaban su belleza. Claude y Paloma, divididos entre padres, visitaban a ambos, creando escenas familiares fragmentadas que el artista capturaba en fotos espontáneas, pero la ausencia de Françoise lo impulsaba hacia un vacío que pronto llenaría con nuevas presencias. ¿Sería esta ruptura el fin de una era? ¿O solo el preludio a pasiones renovadas que su pincel transformaría en inmortalidad? Libre de las ataduras domésticas, Picasso se instaló en la villa en Vaubenargues, cerca de Aix-en-Provence, en 1955, un lugar montañoso que evocaba los paisajes de Cézanne y le permitía enfocarse en grandes formatos y experimentos con la luz mediterránea. Allí, rodeado de asistentes y amigos, conoció a Jacqueline Roque, una mujer de 34 años con ojos almendrados y un pasado como modelo en la tienda de tapices de Suzanne Ramier en Vallauris, donde Picasso había descubierto la cerámica. Jacqueline, divorciada y madre de una hija, entró en su vida con una devoción inmediata, organizando su estudio con eficiencia y posando para dibujos que capturaban su silueta serena, contrastando con la turbulencia de sus musas anteriores. Su relación floreció rápidamente, marcada por paseos por los olivares y conversaciones sobre el arte que fluían sin las demandas de igualdad que Françoise había impuesto. Jacqueline se convirtió en la compañera constante en 1956, acompañándolo a exposiciones en Roma y Estoril, donde su presencia calmaba la ansiedad del artista ante multitudes, y pronto se mudó con él a Vaubenargues, transformando la villa en un hogar acogedor con toques orientales que reflejaban su herencia argelina. Picasso, fascinado por su lealtad inquebrantable, la retrató en obras como Jacqueline con flores, donde su rostro emanaba paz, un bálsamo para su alma agitada por la reciente separación. Françoise, desde París, publicaba su primer libro sobre la vida con el genio, exponiendo detalles íntimos que lo enfurecían, pero Jacqueline mediaba con discreción, protegiendo su privacidad y fomentando una rutina productiva. Dora, al enterarse de la nueva unión, se retiró aún más, enfocándose en su espiritualidad católica y en pinturas abstractas que procesaban el abandono definitivo. La boda de Picasso y Jacqueline en 1961, una ceremonia civil discreta en la alcaldía de Vallauris, selló su compromiso a los 79 años de él, un evento que sorprendió al mundo artístico por su convencionalidad tardía. Jacqueline, ahora de 42, se dedicaba por completo a su cuidado, manejando correspondencia y viajes, mientras él producía con voracidad, creando series como Las Meninas reinterpretadas, donde su esposa aparecía como figura central, simbolizando estabilidad en un universo de formas barrocas. Marie-Thérèse, marginada, sufría en silencio y falleció en 1977 por suicidio, un final trágico que Picasso lamentó en privado, visitando su tumba anónimamente. Maya, ahora adulta, navegaba por su herencia con resentimiento, buscando reconocimiento que Jacqueline controlaba celosamente. En los últimos años, la salud de Picasso declinaba, pero Jacqueline lo rodeaba de amor protector, mudándose a Moulins en 1961, donde pintaba en un estudio luminoso, produciendo obras como El beso, de 1962, que celebraban su unión con pasión renovada. Françoise, establecida como artista independiente, criaba a Claude y Paloma con visitas esporádicas que Jacqueline toleraba con tensión, manteniendo la familia extendida en un equilibrio precario. Dora, viviendo recluida en su apartamento parisino, pintaba en soledad hasta su muerte en 1997, dejando un legado eclipsado pero valioso. La vida del genio se cerraba en un círculo de amor posesivo, donde Jacqueline velaba por su legado, pero las sombras de traiciones pasadas persistían en los lienzos que definían su eternidad. La estabilidad que Jacqueline trajo a la vida de Picasso en los 60 no borraba las sombras de sus conexiones pasadas, pero abría puertas a interacciones con otros genios que reflejaban tanto admiración como rivalidad, enriqueciendo su mundo artístico con debates que alimentaban su eterna búsqueda de innovación.
En 1962, durante una visita a París para una exposición retrospectiva en el Louvre que celebraba su 80 cumpleaños, Picasso se reencontró con figuras del surrealismo como André Breton, quien lo invitaba a reflexionar sobre cómo sus amores tumultuosos habían influido en el movimiento, aunque el artista desviaba la conversación hacia temas políticos que aún lo apasionaban. Jacqueline, siempre vigilante, lo acompañaba en estos eventos, notando cómo antiguos amigos como Henri Matisse, ya fallecido pero recordado en anécdotas, habían compartido con él épocas de experimentación cubista que ahora se veían como pilares del modernismo. Sin embargo, la presencia de Salvador Dalí en los círculos artísticos parisienses generaba un contraste fascinante, ya que el catalán más joven lo admiraba abiertamente, pero competía por el spotlight con su excentricidad calculada, creando una dinámica que Picasso observaba con diversión y un toque de superioridad. Dalí, quien había llegado a París en 1929 con el sueño de emular al maestro español, enviaba postales y telegramas efusivos desde su juventud, expresando cómo las formas deformadas de Picasso inspiraban su propia versión del surrealismo, pero también proponiendo ideas audaces como abandonar las simpatías comunistas para unirse al nacionalismo franquista que Dalí abrazaba. Picasso, con su lealtad republicana intacta desde la Guerra Civil, rechazaba tales sugerencias con cortesía distante, viéndolas como trucos publicitarios de un talento brillante pero calculador. Y en conversaciones privadas con Jacqueline, comentaba cómo Dalí buscaba su aprobación para elevar su estatus. En 1934, Dalí había solicitado un préstamo de $500 para su primer viaje a Estados Unidos, un gesto que Picasso concedió generosamente, permitiendo al joven surrealista conquistar Nueva York con sus relojes derretidos y visiones oníricas, aunque el dinero nunca se devolvió, convirtiéndose en una anécdota que Picasso recordaba con una risa irónica durante cenas en Moulins. La Guerra Civil Española había marcado el punto de divergencia entre ambos, con Picasso respondiendo al horror de Guernica pintando su monumental denuncia contra el fascismo en 1937, una obra que Dalí admiraba por su impacto, pero criticaba sutilmente por su abstracción política, prefiriendo en cambio pinturas ambiguas como Construcción blanda con judías cocidas, que evocaban el caos sin tomar partido claro. Dalí, exiliado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, escribía cartas a Picasso desde Hollywood, describiendo encuentros con celebridades y proponiendo colaboraciones en cine surrealista. Pero el maestro español, enfocado en su resistencia antifranquista, mantenía distancia, aunque guardaba un dibujo de Dalí titulado Recuerdos de una mujer niña de 1931 como prueba de su temprana admiración. Jacqueline, al enterarse de estas correspondencias, alentaba a Picasso a ignorar las provocaciones de Dalí, argumentando que su propio legado era superior sin necesidad de rivales. Pero el artista disfrutaba del intercambio intelectual que mantenía viva su chispa creativa. En 1949, Dalí publicó una carta abierta donde alababa a Picasso por matar el arte moderno con su genio ibérico, un cumplido paradójico que reconocía su influencia colosal mientras reclamaba espacio para su propio clasicismo renacentista. Y Picasso respondía con silencio elocuente, enfocándose en sus reinterpretaciones de Velázquez en la serie Las Meninas, de 1957, donde figuras cortesanas se distorsionaban en un diálogo visual con el pasado español que Dalí envidiaba. Durante una reunión en París en los 50, ambos coincidieron en un taller de grabado compartido, creando una pieza conjunta llamada El cadáver exquisito, donde Dalí dibujaba una sartén y Picasso añadía una silla, un ejercicio surrealista que simbolizaba su colaboración fugaz, pero revelaba tensiones, ya que Dalí insistía en su método paranoico crítico como evolución del cubismo picasiano. Jacqueline observaba estas interacciones con cautela, protegiendo a su esposo de cualquier influencia que pudiera perturbar su rutina en Vaubenargues. Pero Picasso salía estimulado, incorporando ecos dalinianos en sus esculturas de bronce que jugaban con ilusiones ópticas. La rivalidad se intensificó en los 60, cuando Dalí, establecido en su Teatro Museo de Figueras, proclamaba en discursos públicos ser el verdadero heredero de la tradición española, citando a Picasso como un genio destructivo cuya abstracción había cegado al mundo, mientras el maestro respondía indirectamente a través de obras como El toro, de 1960,
una serie de litografías donde el animal mítico representaba la fuerza ibérica que ambos reclamaban. En una carta de 1961, Dalí invitaba a Picasso a visitarlo en Cadaqués, prometiendo debates sobre el clasicismo que podrían reconciliar sus visiones, pero el artista declinaba, prefiriendo la tranquilidad de Mougins, donde Jacqueline organizaba su biblioteca con volúmenes sobre historia del arte que incluían críticas a Dalí. Los hijos de Picasso, Claude y Paloma, crecían oyendo anécdotas sobre este hermano menor excéntrico, y Paloma, con su inclinación por la moda, diseñaba accesorios inspirados en ambos, fusionando el cubismo con los relojes derretidos en piezas que vendía en París. Mientras Dalí se sumergía en el espectáculo con bigotes extravagantes y apariciones mediáticas, Picasso mantenía un perfil más reservado, pero su correspondencia con Breton revelaba admiración por cómo Dalí había popularizado el surrealismo en América, aunque lo consideraba un showman más que un pintor puro. En 1964, durante la preparación de una exposición en Aviñón, Picasso reflexionaba con Jacqueline sobre cómo la guerra civil había forjado sus diferencias políticas, recordando cómo Dalí había huido a Estados Unidos mientras él permanecía en París bajo ocupación, pintando en la oscuridad para preservar su espíritu republicano. Jacqueline, celosa de cualquier conexión que alejara a su esposo de ella, quemaba cartas no respondidas de Dalí, asegurándose de que el foco permaneciera en su unión. Pero Picasso guardaba recortes de prensa sobre las excentricidades del catalán, usándolos como inspiración para caricaturas privadas que capturaban la rivalidad con humor ácido. La muerte de Matisse en 1954 había dejado un vacío en el círculo de Picasso, y Dalí intentaba llenarlo con invitaciones a colaboraciones en cine, proponiendo un film sobre Don Quijote que nunca se materializó, pero que estimulaba al maestro a experimentar con animaciones en papel que exploraban temas quijotescos en sus últimos años. En 1966, Dalí visitó una exposición de Picasso en Cannes, admirando en voz alta las reinterpretaciones de Delacroix, pero comentando privadamente que su propio hiperrealismo superaba la deformación picasiana, un juicio que llegó a oídos de Jacqueline y provocó una respuesta cortante del artista en una entrevista donde alababa la audacia joven sin comprometer su supremacía. Los medios sensacionalizaban esta rivalidad española, pero Picasso la veía como un diálogo vivo que mantenía el arte en movimiento, incorporando elementos dalinianos en sus mosaicos de vidrio, que adornaban espacios públicos en el sur de Francia. Hacia finales de los 60, con su salud debilitándose, Picasso delegaba más en Jacqueline para manejar invitaciones, incluyendo una de Dalí para un homenaje mutuo en Figueres que rechazó, prefiriendo enfocarse en series como Los Artistas, de 1970, donde caricaturizaba a colegas con rasgos exagerados, incluyendo un Dalí con bigote prominente que sugería admiración irónica. Claude, ahora fotógrafo, capturaba imágenes de su padre en momentos de reflexión, preguntándole sobre Dalí y recibiendo respuestas evasivas que revelaban respeto subyacente por el innovador que había tomado su antorcha surrealista. Paloma, por su parte, mediaba en tensiones familiares, visitando a Maya para compartir historias de su padre común, uniendo hilos de un legado fragmentado. La interacción con Dalí, aunque distante, recordaba a Picasso que su influencia perduraba, inspirando obras tardías donde formas oníricas se entretejían con realidades emocionales, manteniendo la intriga en una carrera que trascendía rivalidades personales. En 1973, la muerte de Picasso a los 91 años dejó a Dalí como el último gran español vivo, quien lloró públicamente pero reclamó en privado ser su sucesor, organizando exposiciones que contrastaban sus estilos en un diálogo póstumo. Jacqueline, guardiana feroz, controlaba el acceso a su viudo, limitando contactos con herederos como los hijos de François, pero permitía que ecos de Dalí resonaran en el museo que planeaba en Mougins. El genio había navegado amores y rivalidades como pinceladas en un vasto lienzo, dejando un legado donde traiciones y admiraciones se fundían en inmortalidad, un tapiz que continuaba intrigando generaciones. La muerte de Picasso, el 8 de abril de 1973, en su villa de Mougins, no fue un final abrupto, sino el cierre de un capítulo que había tejido durante más de 9 décadas una red inextricable de pasiones humanas y creaciones que desafiaban los límites del arte.
dejando a Jacqueline como la guardiana de un imperio emocional y pictórico que aún reverberaba con los ecos de sus amores perdidos. En las horas finales, rodeado de lienzos inconclusos y dibujos esparcidos, Picasso susurró a Jacqueline sobre la luz de Málaga, que lo había guiado siempre, un recuerdo nostálgico que contrastaba con la complejidad de su vida adulta, marcada por traiciones que no solo destrozaron corazones, sino que infundieron vitalidad a cada trazo de su pincel. El mundo artístico, desde París hasta Nueva York, se paralizó ante la noticia, con Dalí declarando en lágrimas que un titán había caído. Pero en privado, Jacqueline lloraba no solo al esposo, sino al hombre que había dominado su existencia con una intensidad que ahora debía preservar. ¿Cómo un legado tan vasto, nacido del caos de relaciones fragmentadas, podría unificarse en la memoria colectiva sin perder la intriga que lo había definido? Jacqueline, con su devoción inquebrantable, se convirtió en la arquitecta del mito picasiano, controlando celosamente las subastas y exposiciones que inundaron el mercado con obras que reflejaban las facetas de sus musas, desde la inocencia de Fernande hasta la agonía de Dora. En 1974, la donación de Guernica a España por parte de los herederos de Picasso, bajo su supervisión simbólica, marcó un gesto de reconciliación con la patria republicana que él había defendido, un cuadro que gritaba contra la barbarie con formas retorcidas que ahora se interpretaban como metáforas de sus batallas personales. Olga había dejado este mundo en 1955, su separación legal nunca resuelta, pero Paulo, su hijo, heredó propiedades que Jacqueline disputó en tribunales, creando un drama póstumo que evocaba las tensiones de décadas atrás. Marie-Thérèse, cuya vida se apagó en 1977 en un acto de desesperación tras años de marginación, representaba el costo humano de las pasiones ocultas, y Maya, su hija, luchaba por reclamar su lugar en el linaje picasiano, visitando museos donde su rostro joven aparecía inmortalizado en lienzos que una vez la habían inspirado. Dora Maar, testigo de la creación de masterpieces durante la guerra, vivió en reclusión hasta 1997, produciendo obras abstractas que procesaban el abandono, y su muerte dejó un vacío que los críticos llenaron con retrospectivas que destacaban cómo Picasso la había distorsionado en sus Mujeres que lloran, un título irónico para una relación de intelectualidad y dolor. Françoise Gillot, la que se atrevió a dejarlo, publicó en 1964 Vivir con Picasso, un libro revelador que expuso las manipulaciones emocionales del genio, generando escándalo pero también admiración por su independencia, y crió a Claude y Paloma para que navegaran su herencia con gracia. Claude como restaurador de arte y Paloma como diseñadora de joyas que incorporaba motivos cubistas en piezas de alta costura. Jacqueline, hasta su suicidio en 2003, veló por la pureza del legado, oponiéndose a biografías que detallaban las infidelidades, argumentando que el arte trascendía las debilidades humanas. Pero sus esfuerzos mantenían viva la intriga, ya que cada exposición revelaba nuevas capas de cómo el amor y la traición habían moldeado el pincel de Picasso. El impacto de Picasso en el mundo posterior a su muerte se midió en millones, con su colección valorada en miles de millones que financiaron fundaciones y museos, desde el Museo Picasso de Barcelona hasta el de París, donde visitantes de todo el globo admiraban cómo sus etapas azul y rosa evolucionaron hacia el cubismo y el surrealismo, cada fase teñida por las mujeres que lo orbitaron. En España, bajo la transición democrática de los 70, Guernica se convirtió en símbolo de libertad, exhibido en el Prado y luego en el Reina Sofía, recordando cómo la traición política del franquismo había paralelo con las personales del artista. Dalí, fallecido en 1989, dejó un testamento excéntrico que contrastaba con la solidez picasiana, pero sus admiradores comparaban cómo ambos catalanes habían capturado el alma española en formas opuestas, uno abstracto y apasionado, el otro hiperreal y provocador. Los hijos dispersos, desde Paulo hasta Maya, Claude y Paloma, formaron una familia extendida que se reunía en eventos conmemorativos, compartiendo anécdotas que humanizaban al genio, revelando que detrás de las obras maestras latía un hombre de deseos insaciables. En el siglo XXI, el legado de Picasso se entrelazó con movimientos feministas que reexaminaban sus retratos de mujeres como actos de posesión, con curadoras destacando cómo Fernand inspiró la melancolía rosa,
Olga el neoclasicismo sereno, Marie-Thérèse las formas orgánicas, Dora la deformación surreal y Jacqueline la estabilidad tardía. Exposiciones como Picasso y las mujeres en el MoMA de 2004 exploraban esta temática, atrayendo críticas que lo acusaban de machismo, pero también alabanzas por haber convertido el dolor personal en innovación universal. Maya, ahora abuela, abogaba por mayor reconocimiento de su madre, donando dibujos privados que mostraban la ternura oculta del artista, mientras Claude restauraba piezas dañadas, preservando la integridad técnica de un corpus que abarcaba 50.000 obras. Paloma, con su línea de joyería, democratizaba el cubismo en accesorios cotidianos, haciendo que el genio accesible para generaciones jóvenes que lo veían no solo como ícono, sino como espejo de las complejidades humanas. La influencia de Picasso permeó la cultura popular, desde películas que dramatizaban sus romances hasta novelas que especulaban sobre secretos no revelados, manteniendo la intriga que había definido su vida, donde cada traición había sido un catalizador para la genialidad. En Málaga, su ciudad natal, el Museo Picasso honraba sus raíces con exposiciones que conectaban su infancia andaluza con las pasiones adultas, atrayendo turistas que se preguntaban cómo un niño prodigio se convirtió en el hombre que amó y destruyó con igual intensidad. Jacqueline, en su ausencia, dejó un fondo que financiaba becas para artistas mujeres, un gesto irónico que redimía parcialmente el legado de un hombre cuya vida había sido un torbellino de deseo y creación. Los expertos debatían si su arte habría sido igual sin esas tormentas emocionales, concluyendo que el caos fue el combustible de su fuego eterno. Hoy, más de 50 años después de su partida, Picasso permanece como un enigma viviente, sus pinturas en galerías mundiales susurrando historias de amor prohibido y traiciones que trascienden el tiempo, inspirando a creadores a explorar las profundidades del alma humana. Bienvenidos habéis estado en este recorrido por la vida de Pablo Picasso, donde cada lienzo es un capítulo de pasión desenfrenada y genialidad inigualable. Si esta historia os ha cautivado, compartid en los comentarios cuál de sus musas creéis que más influyó en su obra maestra y por qué. Gracias por acompañar este viaje. El genio español sigue pintando en nuestras mentes, recordándonos que el arte nace del corazón más turbulento.